Nuestro sermón el día de hoy se titula La misión de los discípulos. ¿Cuántos están listos para estudiar las Escrituras? El pasaje que vamos a ver hoy va de Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Mantenga su Biblia abierta ahí en ese pasaje, mírelo, dice misión de los 12 discípulos en mi versión, en la Biblia que yo uso. Manténgala abierta, un marcador ahí y vaya ahí siguiendo entonces mientras vamos exponiendo estos versos del 7 al 13, uno por uno. Este pasaje, hermanos, representa un momento crucial en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque antes de esto, el Señor ha estado haciendo todas estas cosas que va a mandar a los discípulos a hacer, las ha estado haciendo Él directamente. Él ha estado curando a los enfermos, Él ha estado realizando milagros, Él ha estado enfrentándose a todos sus enemigos que constantemente se oponían a su enseñanza y se oponían a su ministerio. Este momento es crucial entonces porque de aquí en adelante, ahora por primera vez, el Señor envía a los apóstoles a que ellos vayan y hagan estas cosas que Él ha estado haciendo. Aquí hay un giro, entonces hay un cambio en el ministerio del Señor. Para este momento el Señor ya ha pasado un buen tiempo preparando a los discípulos para que vayan y hagan esta tarea para la cual Él los llamó. ¿Se acuerda? Vimos ese pasaje cuando Él pasó orando toda una noche, capítulo 3. ¿Dónde estamos? Elección de los 12, capítulo 3, verso 13. Ahí el Señor pasó orando toda una noche, los llamó para que fueran entonces sus apóstoles, pero todo este tiempo no se han ido a hacer esa misión, han estado con Él. Ahora llegó el momento de enviarlos. Este pasaje viene justamente después del rechazo que Jesús recibió en Nazaret con sus paisanos, donde no creyeron en Él. Fue nuestro sermón pasado, Marcos 6, del 1 al 6. Ok, a estas alturas, hermano, el ministerio de Jesús ya es muy conocido por toda Galilea. Acuérdese que Israel en el siglo I está dividido en grandes regiones. Judea es una de esas regiones. Judea es la región donde Jesús nace, en Belén, pero el ministerio de Jesús se realiza en sí en la región de Galilea, que es donde Jesús creció, en Nazaret, que era parte de Galilea, o donde Jesús llevó su ministerio, que era Capernaum, que también era parte de Galilea. A este momento ya la fama de Jesús es conocida por toda Galilea, al grado que el mismo rey de esa región se ha enterado. Mire lo que dice el verso 14, Marcos 6:14. Oyó el rey Herodes de la fama de Jesús. Ya toda la región de Galilea de alguna manera están enterados y están al tanto del ministerio del Señor. El problema es que una vez que en este versículo 14 se nos informa que llega a oídos del rey Herodes el ministerio de Jesús, eso, la connotación que tiene es de peligro. O sea, se entera el rey y eso implica que la situación en Galilea de ahora en adelante se va a tornar especialmente más peligrosa. De por sí ya el Señor era aborrecido y perseguido, pero ahora en este momento la situación va a empeorar. Todo parece entonces que Jesús, cuando se da cuenta que su fama ha llegado a los oídos del mismo rey, Jesús toma este cambio de paradigma y dice, ok, es momento de que este ministerio se multiplique, voy a dejar de hacerlo yo mismo y voy a mandar entonces a los 12, de 2 en 2, por diferentes regiones. Y esto es probable que también implique que Jesús comienza a discernir que su tiempo en Galilea va a terminar. Porque llega un momento en que Jesús sale de Galilea, vuelve a Judea, donde finalmente él fue crucificado. ¿De qué tratan estos versos el día de hoy, hermano? Estos versos básicamente tratan de en qué consistió esta misión. ¿Ok? Las cosas que Jesús los mandó a hacer, la autoridad que les dio para hacer dichas cosas, la respuesta que Jesús les advirtió que iban a encontrar de parte de la gente cuando llegaran a estas diferentes aldeas o ciudades y el mensaje que tenían que llevar. Eso lo vamos a poner en 4 puntos y lo vamos a ver de la siguiente manera. En el punto número 1 vamos a ver en primer lugar la autoridad que Jesús les dio para esta misión. En el 2, la provisión para la misión. En el 3, la respuesta a la misión. Y en el 4, el mensaje que debían de llevar para esta misión. Número 1, autoridad entonces para la misión. La autoridad para la misión. Verso 7, leemos una vez juntos. Una vez más. Marcos 6:7.
Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Después de qué? Porque si ve la primera palabra que encontramos en el verso 7 dice después. ¿Después de qué? Bueno, después precisamente de haber salido de Nazaret, Marcos 6:6, y de haber recorrido todas esas aldeas y todas esas regiones después de que sus paisanos prácticamente lo rechazaran. Llama a los 12, dice el pasaje, y comienza a enviarlos de dos en dos. Los 12 hombres elegidos, hermano, por Jesús a estas alturas ya han pasado muchas horas siendo entrenados por el Señor, han pasado tiempo con Él, aprendiendo de Él. El Señor cuando los llamó les prometió en Marcos 1:17 que los iba a hacer pescadores de hombres. Acuérdense que la mayor parte de los discípulos de Jesús, de estos 12, por lo menos 7 se dedicaban a la pesca. Y ahora va a llegar el momento de poner esto a prueba, de lanzar la red del evangelio y comenzar a pescar entonces los primeros hombres, las primeras almas. Había llegado el momento de ejercer ese llamado. Recordemos que Jesús tenía más de 12 seguidores, porque no se vaya a quedar solamente con la impresión de Jesús llama a sus 12, los envía de dos en dos y Jesús se queda solo. No, Jesús tenía muchos seguidores. De hecho, Lucas capítulo 10 nos habla de otra misión en donde Jesús envió a 70. ¿Ok? Habían muchas personas que estaban en este momento, a estas alturas del ministerio de Jesús, siguiéndolo. Pero es muy importante, hermano, que distingamos entre los 70 y los 12. Los 70 y los 12 no eran iguales. ¿Okay? Los 12 tenían una misión especial, una misión única. Cumplieron con un papel exclusivo en el siglo I antes de que la Biblia existiera. Su papel era llegar a ser aquellos, Efesios 2:20, que pusieran los fundamentos doctrinales de la iglesia, siendo Jesucristo la piedra angular de ese edificio, y sobre ese fundamento se iba a edificar entonces la iglesia. Ese fundamento, hermanos, está puesto en las Santas Escrituras. Y desde que nosotros tenemos las Santas Escrituras, entonces solamente edificamos sobre ese fundamento de los apóstoles que ya tenemos, que es la palabra del Señor. Así que no los podemos comparar a los 70 y los 12. Los 70 tenían un papel, hermano, único. Y esa es la razón por la que nosotros el día de hoy no creemos que existan más apóstoles. Es un argumento muy sencillo, pero es muy poderoso, porque estos apóstoles tenían esta misión única en ese momento. Además de que recuerde que este número 12 simbólicamente está hablando de que así como Israel había sido una nación fundada sobre 12 tribus, ahora la iglesia, el verdadero pueblo de Dios, estaba siendo fundado prácticamente sobre estos 12 nuevos hombres que estaban poniendo el fundamento del pueblo de Dios. Dice, y comenzó a enviarlos de dos en dos. La estrategia del Señor es enviarlos por parejas. Ellos no han ido todavía a una misión antes, entonces es sabio, es muy prudente de parte del Señor enviarlos de dos en dos. Eclesiastés dice que son mejor dos que uno, porque si uno se cae, ¿qué hace el otro? Lo levanta. Y si uno tiene frío y el otro se acerca, hay un calor humano, ¿no? Entonces, esta estrategia es muy sabia. Se iban a hacer compañía. Cuando llegaran delante de extraños, no se iban a sentir tan extraños porque uno tenía al otro que se conocía mutuamente. Se podían ayudar en la cuestión del ánimo, porque a veces uno como humano se desanima y dice, no están saliendo bien las cosas, y el otro te dice, hey, tranquilo, todo va a estar bien. Entonces se podían de alguna forma animar en el corazón, en el cansancio, darse ánimo en esta misión que obviamente no era nada difícil. Amén. Y además, el hecho de que hayan sido dos también puede implicar el que hayan sido testigos confiables de un mensaje, de una obra, porque según Deuteronomio 19:15, algo que se tuviera que constatar como verdadero era necesario que viniera de la boca de dos testigos. ¿Ok? Y el Señor dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y los envió entonces. ¿Ok? Cuando los apóstoles, hermanos, salieron en esta misión, la autoridad sobrenatural dada por Jesucristo en este momento los validó como verdaderos mensajeros que estaban facultados por Dios. Era como un sello de autenticidad. El Señor los envió y les dio su autoridad. Ahora ellos iban a poder realizar las mismas señales que Jesús
mismo realizaba. Él tenían ese poder para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos y que estos sanaran. Ese poder lo recibieron porque Jesús les dio autoridad. Eran enviados legítimos del Señor Jesucristo. Los milagros que hacían autenticaban el mensaje. La gente podía decir, el mensaje es verdad porque el mensaje es seguido por estas señales. Los demonios son echados fuera y los enfermos son sanados. Con la finalización de la era apostólica en el siglo I, termina la era apostólica. El apóstol Juan es el último de los apóstoles que muere a finales del siglo I, y ellos entonces, haber recibido toda la revelación del Nuevo Testamento, no se necesitan ya por fuerza milagros o señales. ¿Por qué? Porque ahora tenemos todo el canon de las Santas Escrituras, tenemos nuestra Biblia con los 66 libros y entonces esta es nuestra autoridad. Sí, el Señor le dio autoridad a estos 12, los envió de dos en dos y los milagros los autenticaban como verdaderos, como legítimos, y hoy yo no tengo esa necesidad más de echar fuera un demonio o de levantar a una persona de una silla de ruedas para que mi mensaje sea verdadero, porque no es mi mensaje para empezar, es el mensaje de las Santas Escrituras lo que nosotros predicamos. Entonces, toda autoridad legítima el día de hoy tiene que venir de las Santas Escrituras, hermano. Yo no tengo ninguna autoridad sobre usted si no es porque yo le diga, así dice el Señor aquí, en este libro, en este capítulo, en este versículo. Por ejemplo, si yo tuviera que darle una instrucción, darle una reprensión, una exhortada, etcétera, yo podría ejercer una autoridad legítima sobre usted siempre y cuando lo que yo esté pidiendo esté de acuerdo a ¿qué? A la palabra de Dios. De ahí en fuera no tengo otra autoridad, porque yo no recibí autoridad directa de parte de Cristo como los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles estaban cara a cara con el Señor y Él les dio autoridad directa. Yo nunca he visto al Señor cara a cara, ni me ha dado autoridad directamente. Entonces, ¿cómo tengo autoridad? Porque tengo la Biblia. Y esa es la autoridad que nosotros podemos ejercer legítimamente. Cuando muchas personas, hermano, que no entienden esto, que a mí se me hace tan sencillo, yo no entiendo por qué mucha gente no lo comprende, son engañados por los falsos apóstoles y los falsos profetas del día de hoy. Porque toda autoridad que venga de un título el día de hoy no es legítima. Te doy un ejemplo, me tienes que obedecer porque yo soy apóstol. Falsa autoridad. Otra autoridad falsa. Me tienes que obedecer porque Dios me lo mostró anoche en un sueño, en una revelación. Falsa autoridad, porque viene de una revelación extra bíblica. Note que la autoridad que Jesús le da a sus discípulos es para ayudar a las personas. Los endemoniados serán liberados y los enfermos serán sanados. ¿Cómo se utiliza hoy, el día de hoy, muchas veces el autoritarismo para abusar de las personas? El día de hoy se abusa mucho de la autoridad, de una autoridad falsa, basada en un título falso, basada en una revelación bíblica falsa, para abusar de la gente. Estaba viendo ahí por las redes sociales que en estos días se armó un escándalo con un falso apóstol llamado David E. Taylor. ¿Sabe cuáles son sus cargos? Está preso. Sus cargos son abuso y explotación de personas. Abuso y explotación de personas. Tenía a gente trabajando en un call center. El call center los ponía a llamar para pedir dinero. Dona al ministerio, dale al ministerio, Dios te va a bendecir, dale al ministerio. Pero este hombre, que era un falso apóstol, no hay más apóstoles el día de hoy, les exigía una cierta cantidad de dinero al día. Y si no la cumplían, esa cuota, no los dejaba dormir y no les daba de comer. Pero ¿sabe qué? Las personas no estaban allí por la fuerza. Estaban allí voluntariamente. La policía los tuvo que ir a rescatar. La policía fue, los sacó de allí. Algunos ya estaban enfermos y estaban en una situación deplorable. ¿Y sabe usted por qué se sometían a él? Porque él les dijo, yo soy un apóstol, Jesucristo se me apareció, Jesucristo me dijo que soy el que tiene las llaves del reino de Dios, que yo no me debo de someter a ningún pastor en la tierra y que todos los pastores de la tierra se deben de someter a mí. Y con esa falsa revelación y con ese falso título ejercía esta falsa autoridad ilegítima sobre toda esta gente a la cual él estuvo abusando por años. Ahora está preso, las personas ya fueron liberados de ese call center, pero tú te preguntas en pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que la gente sea tan ingenua y pueda creer en ese tipo de cosas a estas alturas? Hermanos,
Atención, hermanos, toda persona que actualmente diga ser apóstol o diga ser profeta, miente. Toda persona que el día de hoy diga que Dios se le aparece a cada rato para darle una autoridad especial, miente. Toda persona, hermanos, cuya autoridad viene de una revelación extrabíblica que supuestamente Dios le dio, miente. Así que no se deje engañar. Los predicadores que no obtienen su autoridad de Cristo directamente, sino que la obtenemos de parte de las Escrituras, hermano, debemos usar esa autoridad para ayudar a las personas y no para abusar de las personas. ¿Sabe? Los falsos maestros tienen parte de culpa, pero también la gente que se deja engañar tiene parte de culpa. Porque se necesita ser muy ingenuo para creer todo ese tipo de cosas. Yo siempre he dicho que un falso maestro llegará a abusarte hasta donde tu conocimiento bíblico se lo permita. O sea, hasta donde tú digas, no, basta, no. Porque esta gente se cree incuestionable. Prácticamente nadie les puede cuestionar. Si tú le dices, hey, pero es que eso no dice la Biblia, pero es que yo no estoy de acuerdo en que se haga así, pero ¿de dónde sacó usted esta idea? ¿Qué te van a decir? No cuestiones al ungido o al siervo o al que tiene la visión, etcétera, porque se creen especiales, se creen especialmente superiores a los demás. En conclusión de este punto, hermanos, sobre la autoridad que el Señor les dio a los apóstoles para la misión, la conclusión y una aplicación a nosotros es que los ministros de hoy debemos de obtener nuestra autoridad de la Biblia. ¿Okay? Y esa autoridad debe de ser usada para ayudar a los demás y no para abusar de los demás. Los apóstoles la usaron para ayudar, para liberar a los endemoniados y sanar a los enfermos. ¿Se imagina Cristo cuando los apóstoles regresan y el Señor les pregunta? Piense por un momento, que Cristo les diga, ¿y cómo les fue, mis queridos apóstoles? Y que ellos le dijeran, bueno, pues a donde fuimos, que tú nos enviaste, les enseñamos a todos que deben de tener nuestro ADN apostólico. También les dijimos que necesitan nuestra cobertura o estarán bajo maldición. Y ya de último, Señor, casi al despedirnos, les dijimos que nos dijeran papá. No, los apóstoles, hermano, usaron su autoridad para bien de la gente, no para abusar de la gente. Y los milagros que hicieron en ese momento tenían el propósito de autenticar el evangelio. Hoy en día tenemos el evangelio aquí, autenticado en la palabra del Señor. Punto número 2. Veamos el segundo aspecto de esta misión. Y es la provisión para la misión. La provisión para la visión, Marcos 6, del 8 al 9. Marcos 6, 8 al 9. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen, dos túnicas. ¿Qué dice el verso 8? Lo primero, verso 8. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Aquí quiero hacer una pequeña reconciliación. A veces trato de evitar estas reconciliaciones, pero son necesarias porque quizás alguien va a ir al texto paralelo en Lucas 9:23, donde Jesús les dijo, no toméis nada para el camino ni bordón. Y eso aparentemente fuera una contradicción, ¿no? Porque mientras que en Marcos 6:8 les dice solamente bordón, mientras que en Lucas 9:3 les dice ni bordón. Y aparentemente a primera vista estas cosas parecieran contradictorias. Nosotros entendemos que en la Biblia no hay contradicción, sino que estas cosas necesitan entenderse, necesitan matizarse y explicarse un poco. Todo parece indicar que el mandamiento de Jesús en general es que no lleven cosas extras para la misión. Por ejemplo, les dicen que no lleven doble túnica, sino solamente una. Entonces, todo parece indicar que mientras Marcos dice que lleven un bordón, lo que Lucas quiere decir es no lleven un bordón extra. Pareciera que esa es la explicación más factible. Entonces, cuando dice no lleven nada para el camino, no quiere decir absolutamente nada, sino que no se preocupen por llevar doble, ¿no? De cada cosa. La orden es apremiante, váyanse con lo que tienen puesto y con lo que tengan en la mano. Lo que tienen puesto es túnica y sandalias y en la mano tienen un bordón, váyanse con eso. Aparentemente entonces esta es la reconciliación entre estas dos cosas, y de lo que habla esto
es de que debían estar listos para salir en cualquier momento, sin hacer preparativos o reunir provisiones extras o adicionales para la misión. Lo único que podían llevar era lo que tenían encima, ¿no? Como se diría coloquialmente, lo que tienen puesto. Entonces, sí llevaban bordón, ¿no? Concluimos entonces que sí llevaban bordón. Esta es la provisión. Mire, estamos viendo la provisión para la misión. El Señor les permite entonces llevar un bordón, una especie de vara, una especie de bastón. Generalmente la gente de en aquel entonces, en el siglo I, caminaba con un palo en la mano, porque de repente había quizás ladrones, o de repente quizás había animales salvajes, o de repente quizás tocaba abrirse camino en alguna ruta poco accesible por la maleza, etcétera. Llevaban entonces un bordón en la mano. Número 2, no debían llevar alforja, es decir, no debían llevar como un morral, una cuestión en donde pudieran empaquetar cosas y meter cosas ahí para el camino. No debían de llevar pan, ni tampoco debían de llevar dinero. Por tanto, estaban obligados a depender totalmente de lo que el Señor les proveyera, ¿no? En la misión. Jesús insistió en este nivel de austeridad, hermano, para enseñar a los 12 a confiar en que Él era su proveedor, que tenían que esperar que Él les proveyera lo que ellos necesitaran en la misión. Obviamente el Señor les iba a proveer, ¿por medio de quién, hermanos? Por medio de los hermanos, por medio de la gente a la cual ellos le iban a predicar. Según Mateo 10, del 8 al 9, Jesús les prohibió a los apóstoles usar el ministerio como un medio de lucro. Les dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Y el contraste que está haciendo aquí Jesús es también el contraste con los falsos maestros. Porque los falsos maestros, según la Biblia, por ejemplo, me parece que Pablo le escribe a Timoteo: cuidado con aquellos que van de casa en casa, cuidado con esa gente. Y la Didache, que es un documento también temprano de la iglesia cristiana, también dice que una de las características de los falsos maestros era esa: ir de casa en casa y pedir dinero y estar como estafando a las personas. Entonces Jesús les dice: no, ustedes van a ir, yo les voy a proveer, pero ustedes no tienen que estar coaccionando a la gente para que les dé, obligándole para que la gente le dé. No, yo voy a poner en el corazón de las personas darle. Ustedes tranquilos, ustedes confíen en mi provisión. Verso 9. Sino que calcen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Podían llevar sus guaraches, una especie como de guarache, una suela más o menos de cuero o de madera que tenía unas correas que se lo ceñían al pie, y era entonces el calzado típico del siglo I en Israel. Y la túnica, que era una vestimenta bastante grande, de hecho algunas veces les podía cubrir hasta del frío, funcionar como una especie de manta por las noches. Deben de ir entonces calzados con sus sandalias, pero no deben de llevar doble sandalia ni deben de llevar doble túnica. Ahora, aquí hay que matizar, ¿verdad? Porque si no, esto puede resultar contraproducente. Estas estrictas, hermanos, reglas fueron temporales y específicamente para esta misión. ¿Ok? Porque alguien diría: pastor, si un día lo invitan a predicar a otro día, váyase con la ropa de encima. No, no aplica, porque esto es un caso único. Iban a esta misión, llevaban este propósito de que el Señor les iba a enseñar que les iba a proveer en el camino. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo sé porque Mateo 10:10 también dice: el obrero es digno de su alimento. Y Lucas 10:7 también dice: el obrero es digno de su salario. ¿Ok? Entonces, estas instrucciones son para esta misión. Porque incluso en una misión diferente, el Señor les dijo que ahora sí podían llevar su bolsa, su túnica, etc. Vamos a ver la cita en Lucas 22, 35 al 36. Lucas 22, 35 al 36. Dice: y a ellos dijo, aquí les está preguntando sobre la misión. Les dice: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Él les dijo: pues ahora, esta es una misión diferente, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. La misión entonces de los 12 fue exclusiva, fue única en su especie, pero otras misiones eran diferentes. ¿Ok? Es bueno matizar estos versos porque alguien los pudiera sacar de contexto y decir: no, un ministro no debería de ser sostenido por una iglesia. El ministro debería de ser bivocacional, si le gusta tanto predicar, que predique y que trabaje.
Pero realmente nosotros sabemos por las Escrituras que el apóstol Pablo dejó claro diciendo, el que se dedique al ministerio debe de ser sostenido por el ministerio. El que se dedique a tiempo completo a predicar debe de ser sostenido por la iglesia a los que se le está predicando. Y también dijo el apóstol Pablo, es mucho que si alguien te bendice espiritualmente, tú le bendigas materialmente. La pregunta es retórica, pero la respuesta es obvia, no. No, es lo normal. Si alguien te predica, te enseña, te bendice espiritualmente, lo normal es que tú aportes y sostengas a esa persona. Conclusión del punto 2, hermanos. Los verdaderos ministros del Señor dependen económicamente del Señor. El Señor usará obviamente ¿a quién? A su pueblo para sostener a aquellos que se dedican a predicar a tiempo completo el evangelio. No es malo pedir una ofrenda en la iglesia, una ofrenda para una necesidad que la iglesia tenga, pero los verdaderos ministros no se dedican a eso. Voy a repetirlo a ver si lo alcanzamos a ver. No es malo pedir una ofrenda en la iglesia. Supongamos que un día nosotros tenemos una necesidad especial, pasamos aquí los ancianos, les decimos, hermanos, hay una necesidad, ¿quién quiere ofrendar? Eso no tiene ningún problema, porque no estamos obligando a nadie. Estamos diciendo, ¿quién quiere ofrendar? El que quiere ofrendar, que ofrende. Eso no es malo. Sin embargo, una de las marcas del verdadero ministro es que no se dedica a pedir ofrendas. Se dedica a predicar el evangelio. Entonces aquí le va una pista. Si usted un día ve a una persona que solamente pasa hablando de dinero, 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 dinero y pidiendo dinero, eso es una señal de que no está predicando el verdadero evangelio. Porque el ministro no se dedica a eso. El ministro se dedica a predicar el evangelio del Señor. Punto número 3, la respuesta a la misión. La respuesta a la misión. Marcos 6, el 10 y el 11. Marcos 6, 10 y 11. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Aquí Jesús les advierte a sus discípulos la respuesta que obtendrán de la misión. Por un lado habrá gente que los va a recibir en su casa y por otro lado habrá gente que los va a rechazar. Rotundamente los va a rechazar y los va a correr. Verso 10 dice, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de ese lugar. ¿Ok? Los siervos de Dios obviamente iban a necesitar y a depender de la hospitalidad de las personas a las cuales ellos les iban a predicar. Dicen los estudiosos que en Oriente Medio para este entonces brindar hospitalidad era un deber de las ciudades y de las aldeas. Prácticamente cuando tú llegabas a una aldea no tenías que pedir hospitalidad. Si era una buena persona de Medio Oriente, su obligación era ofrecértela, incluso rogarte, quédate en mi casa, por favor. No tenías que estarla pidiendo. En aquel entonces, obviamente, los discípulos iban a necesitar de posada, iban a necesitar de un lugar donde poder estar mientras terminaba la misión en dicha aldea o en dicha ciudad, y tenían que esperar a que la gente les ofreciera. Dice, donde quiera que entréis en una casa, es decir, aquellos que lo recibieran, dice el Señor, vayan a esa casa, los primeritos que le ofrezcan a posada, y ya no salgas de allí hasta que acabe la misión en ese lugar. Prácticamente lo que Jesús está diciendo, llegas a una ciudad X, te abren las puertas de una casa X, llegas allí, la haces tu cuartel general todo el tiempo que dure la misión, la cantidad de días que dure la misión, cuando acabe la misión sales de esa casa y te vas. Pero no te puedes andar cambiando de casa, debes de quedarte allí todo el tiempo. Recuerde que los apóstoles traían la autoridad del Señor, el poder del Señor, liberaban a los endemoniados, sanaban a los enfermos, y eso pudiera ser que alguien les comenzara a ofrecer algo mejor, ¿no? Quizás por ambición, ¿ok? Como que, por ejemplo, llegas a una aldea y te ofrece hospedaje un hermano que no tiene tantas comodidades y su comida es bien sencilla, la cama que te ofrece es bien sencilla, la casa es bien sencilla. Ya estás ahí instalado, ¿verdad? Pero luego alguien que tiene más dinero, que vive mejor, que es rico, que tiene más comodidades, empieza a ver que, wow, sanas a los enfermos y los endemoniados son liberados y te dice, no, vente para mi casa. Y ahí la tentación era entonces rechazar a la persona que te ofreció primeramente su casa, que lo hiciera sentir mal y que buscaras entonces tu comodidad personal. El Señor está diciendo, no busquen la comodidad personal. En la primera casa que los hayan recibido, ahí se quedan.
De alguna manera la lección es acerca del contentamiento, tener contentamiento con aquello que han recibido y no hacer sentir también mal a los hermanos. Eso los iba a distinguir de los falsos maestros itinerantes que andaban de casa en casa, dice Pablo, incluso llevándose hasta las mujercillas, que es una palabra que usa ahí Pablo, pero realmente se refiere a mujeres que eran inconstantes, y dice, sacan a las mujercillas de sus casas y se van, y eso era la señal de los falsos maestros. Andaban lucrándose con la iglesia y metiéndose prácticamente con las hermanas y con las mujeres a las que supuestamente también les estaban predicando. Ok, entonces había lugares como estas casas donde los iban a recibir y les iban a ofrecer cosas que ellos les podían dar, pero también iban a haber lugares donde iban a ser rechazados. De eso trata el verso 11. Verso 11, parte A. La primera parte dice, y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Es decir, habrá casas que lo recibirán, sean agradecidos, muestren contentamiento, no importa si los hermanos le ofrecen cosas muy básicas, quédense allí. Pero por otro lado, habrá otras casas y otras ciudades donde los despreciarán. ¿Saben qué hacen con ese desprecio? Sacúdanse el polvo de los pies de esa ciudad o de ese lugar. Y esto era algo que acostumbraban a hacer los judíos. La ley rabínica decía que el polvo de un país gentil estaba contaminado y que cuando un israelita entraba o iba a esa ciudad, antes de regresar y entrar a Israel, debería de sacudirse todas las partículas de ese polvo inmundo de sus huaraches para no traer entonces ese polvo a tierra santa. Jesús está diciendo que esto que los judíos acostumbraban a hacer con gentiles paganos, ellos, los discípulos, lo hicieran con judíos que se decían ser hijos de Dios. Sacúdanse el polvo en estas regiones judías donde ustedes van a ir a predicar, como una señal, como una protesta simbólica contra paganos incircuncisos. Jesús está prácticamente con esto diciendo que estos judíos no eran mejores que los paganos. Vea la parte B, porque los compara con un pueblo con quien nadie quiere ser comparado. La parte B, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Estas palabras tuvieron que haber sonado muy duras para quien las escuchaba en los primeros siglos, en el siglo I, ¿no? Comparar, hermano, a los israelitas, hacer este contraste entre israelitas, entre judíos, con Sodoma y Gomorra. Usted sabe por qué son famosos esos pueblos, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, la sodomía, que es un sinónimo para homosexualismo, viene precisamente de la ciudad de Sodoma. Les está comparando a estos moralistas judíos que se creían muy santurrones con gente de lo peor, con paganos de lo peor en aquel entonces. ¿Y sabe por qué hace esto el Señor? Estas dos cosas, sacudir el pie contra las regiones judías que rechazaban el evangelio, como diciendo ustedes son paganos, y compararlos con Sodoma y Gomorra como diciendo de hecho Sodoma y Gomorra llevarán menor castigo que ustedes el día del juicio. ¿Sabe cuál es el mensaje aquí? La importancia del evangelio y lo grave de rechazarlo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Donde no les reciban, yo los mandé a que lleven el evangelio a ese lugar, pero donde no lo reciban, esta gente, está diciendo el Señor, esta gente es de lo peor. Mire, lo que voy a decir le va a sonar fuerte, pero está en la Biblia, ¿eh? La Biblia, hermano, en la Biblia Jesús compara a los que rechacen el evangelio después de escucharlo con perros y con cerdos. Dos animales que los judíos los tenían como animales impuros, como animales inmundos. El proverbio decía que el perro es un animal tan inmundo que se come su vómito y que el cerdo es un animal tan sucio que después de lavarlo sale que corriendo a revolcarse en el lodo. Ese pasaje el Señor se lo está aplicando a este pueblo. Mire lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 6. Mateo 7, 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este verso aplicaba como anillo al dedo a estos pueblos donde los 12 fueron con la misión y no los recibieron. Jesús le dice, es que no hay que echar lo santo a los perros, ni darle las perlas a los cerdos.
Pensemos en lo santo en el templo, la carne santa, que era la carne, se sacrificaba un animal, había ciertas partes del animal que esa carne era santa. De hecho, había una carne que era tan santa que solamente la podía comer el sacerdote, los sacerdotes, nadie más. Imagínate agarrar esa carne que era la más santa y echársela a los perros. O imagínate el sacerdote que tenía un pectoral con perlas, con 12 piedras preciosas aquí, y agarrar el pectoral y echarlo en una pocilga de cerdos. ¿Cómo era la carne? Santa. ¿Y cómo era el pectoral con las piedras preciosas del sacerdote? Valiosas. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el evangelio es santo y el evangelio es valioso, que el evangelio no es cualquier cosa. Que aquella persona que se dé el lujo, entre comillas, de escuchar el evangelio y rechazar deliberadamente el evangelio, recibirá más castigo que esas ciudades de Sodoma y de Gomorra, que usted sabe que fueron incendiadas por el Señor a causa de su maldad. Ese es el mensaje ahí. Es una analogía muy fuerte, pero de alguna manera esto está diciendo el Señor de estos pueblos de la región de Galilea que estaban escuchando el evangelio y lo estaban rechazando y estaban rechazando a los apóstoles. Conclusión del punto número 3 entonces. Conclusión del punto número 3, que fue la respuesta a la misión. Jesús les advierte a los apóstoles que serían recibidos en casa, pero también que serían rechazados. Con los que lo recibieran debían de ser agradecidos, quedarse ahí todo el tiempo, no andarlos cambiando por una opción mejor. Pero con aquellos que rechazasen el evangelio, se les debía advertir que para ellos iba a ser más grande el castigo en el día del juicio que para Sodoma y Gomorra. Se les debía advertir de ese juicio venidero para ellos. Todo esto, hermanos, yo sé que puede sonar duro, pero el predicador debe de advertirle a la gente lo que le espera si no se arrepiente. Predicar no solamente consiste en hablar de las glorias, las bellezas, todo lo hermoso del cielo. Predicar también consiste en hablar en los horrores, los quebrantos y el castigo del infierno. Es el mensaje completo, ¿verdad?, del evangelio. Y número 4 y último, el mensaje para la misión. Este es nuestro último punto de nuestro bosquejo. El mensaje para la misión, Marcos 6, 12 y 13. Últimos dos versos. Lea conmigo ahí, por favor. ¿Cuál es el mensaje de los apóstoles? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Ok? El Señor los manda, se van y comienzan entonces a predicar el mensaje del arrepentimiento. Aquí a la palabra predicar es muy interesante porque es una palabra que es queruso, que era cuando un rey mandaba un heraldo. Un rey pasaba una ley y el heraldo la tenía que llevar y decirla tal y como el rey la había dicho. El heraldo no podía llegar a un pueblo, no podía cambiar el mensaje, no podía adornarlo, no tenía que crear el mensaje, tenía simplemente que entregarlo. Es el trabajo del predicador. El trabajo del predicador no es ponerse creativo, a ver qué inventa, a ver qué le gusta a la gente, a ver cómo hago para que no se me duerman. Despiértense varios que están ya más para allá que para acá. Yo veo desde aquí, hermanos. Y no es muy agradable, porque me costó hacer este sermón. Ok. Entonces, el trabajo del heraldo es dar el mensaje del rey, no producir el mensaje del rey. Esa es la predicación, hermano. Así de sencillo es predicar el evangelio. Vienes aquí, abres la Biblia y la explicas. En el contexto histórico, en el contexto inmediato de lo que quiso decir el Señor, por qué se escribió esto, qué estaba pasando, qué temas se está abordando. Eso es predicar, hermano. Es muy sencillo. Entre comillas, ¿no? Me refiero a que no me tengo que inventar un mensaje yo. No que es fácil hacer un sermón, tiene su trabajo, ¿sí? Pero no es tan complicado. Y eso fueron lo que hicieron los apóstoles. Fueron y predicaban, queruso, daban lo que Cristo les dijo. Vayan y díganle a la gente esto, díganles que se arrepientan y que crean en mí, porque si no se arrepienten y no los reciben en el día del juicio, el castigo para esos que lo rechacen será mayor que para esta gente mala y perversa de Sodoma y Gomorra. Tengamos cuidado, hermanos, de no creernos muy moralistas algunas veces. Ay, no, La gente moralista tiende mucho a rechazar el evangelio, La gente moralista dice, a ver, ¿qué traes? Bueno, pues mira, el Señor te llama a arrepentirte, a que creas en Él. ¿Arrepentirme de qué? Si yo soy buena gente. Ah, bueno.
Entonces, ese moralista es peor que ¿quién? Que Sodoma y Gomorra. Tengamos cuidado, ¿eh? Los cristianos podemos estar siempre con el dedo sobre la sodomía, la sodomía, la sodomía. Hay que tener cuidado cómo andamos nosotros, cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo servimos al Señor. Los apóstoles no le decían a la gente lo que la gente quería oír. Los apóstoles le decían a la gente lo que la gente necesitaba oír, lo que el Señor les había mandado a decir. El mensajero fiel es aquel que proclama el evangelio, que predica el evangelio. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No es tampoco que nos vamos a alegrar del juicio que el Señor mande sobre los que lo rechacen, porque mire el énfasis que pone Pablo aquí: les rogamos en el nombre del Señor que se reconcilien con Dios y se arrepientan. La palabra arrepentir aquí, hermanos, no es llorar. Mucha gente entiende que alguien lloró, ya es cristiano. No, llorar, hermano, cualquiera llora. No, arrepentirse aquí es una palabra muy interesante que significa un cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad debe de ser seguido por un cambio de vida. ¿Ok? Un cambio de vida. Quiere decir un cambio de corazón y de acción. ¿Ok? Debe haber un antes y un después en nuestra vida cristiana, hermanos. Y el último verso dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Sí ve? ¿Para qué usaban la autoridad? Para ayudar, no para abusar. ¿Por qué tienen el poder de echar fuera demonios y sanar a los enfermos? Porque esa autoridad Cristo se la dio. ¿Autenticaba qué? El mensaje del evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo para ser salvo. Y luego es muy interesante esta nota del aceite. Yo no quería hablar de esto, pero hay gente que a veces son muy místicos y creen: no, pues si el pastor no me unge con aceite no me voy a sanar, porque ahí dicen. Y no necesariamente significa eso. Esto tiene un significado aquí en este lugar, hermano. Aunque sí, de repente en el siglo I se entendía que el aceite tenía propiedades curativas, en este momento los apóstoles no lo están usando como una medicina. Porque el poder para sanar a los enfermos no viene del aceite. ¿Viene de qué? De la autoridad que el Señor les ha dado, las señales que Él ha hecho, ahora ellos las van a hacer. Jesús nunca usó aceite para curar a los enfermos. No hay ningún pasaje. ¿Por qué los apóstoles lo están haciendo entonces aquí? Y aquí es donde entraría entonces la tipología del evangelio en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento el aceite de oliva se utilizaba para simbolizar la presencia y la autoridad de Dios. Había un aceite santo que estaba prohibido reproducirlo porque había sido mandado a hacer directamente por Dios. Los apóstoles entonces están usando esto simbólicamente para sellar el que han sido enviados por Cristo. La presencia de Cristo está con ellos, la autoridad de Cristo está con ellos, y por eso es que pueden hacer todo esto. No son la fuente del poder, son que el canal del poder. ¿El poder es de quién? De Dios. Es Cristo el que sana a los enfermos. Es Cristo el que libera a los demonios. Él es la fuente. Ellos son el canal a través del cual está fluyendo ese poder. Para concluir nuestro punto 4, entonces, hermano, el gran objetivo de la predicación, por tanto, de todos nosotros que predicamos, debe de ser conducir a los hombres al arrepentimiento. Debemos de llevar a la gente a reconocer que es pecador, que necesita un corazón nuevo y una vida nueva en el Señor. Y por último, entonces, para concluir, hermanos, aquí les voy a compartir algo que me pareció muy interesante en un comentario que encontré. Me pareció muy interesante, lo estuve analizando, dije, tiene mucho sentido. Y es que hay quienes ven un paralelo entre esta misión y la noche de la Pascua en Éxodo capítulo 12. Dicen, hay un paralelo aquí. En cómo Cristo los manda a esta misión y cómo el Señor los mandó a salir la noche de la Pascua. Y vamos a ver la cita, Éxodo 12:11. Dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Esta misión que fue apresurada, no lleven nada encima, más que lo de encima, y vayan, se parece mucho a la noche de la Pascua, que también fue una salida apresurada de Egipto. De igual modo que Jesús entonces instruyó a los apóstoles a ir con esta austeridad,
el Señor instruyó a los israelitas en Egipto también a salir de esa manera, apresurada de Egipto. Puede ser que aquí esté hablando de una nueva etapa de la redención. Está a punto de comenzar una nueva etapa en la redención. Está a punto de salir entonces el verdadero pueblo de Dios, un verdadero éxodo. A través de esta misión apresurada va a salir en un éxodo el verdadero pueblo de Dios que de verdad va a ser salvo. Porque acuérdense que la salida de Egipto no dio salvación al alma, ¿no? Más bien eran unos rebeldes que perecieron en el desierto, no lograron entrar a la tierra prometida. Entonces, en la noche de la Pascua se salvaron de perecer por la sangre del cordero en la puerta, ¿verdad? En esta misión la gente se iba a salvar por el mensaje que iban a llevar los apóstoles de que la salvación estaba en la sangre del cordero, el cordero de Dios. Cuando salieron de Egipto, lamentablemente Egipto nunca salió de ellos. Pasaban extrañando Egipto todo el desierto. Ahora el evangelio sí iba a tener el poder para sacarlos de Egipto, pero también para sacar Egipto del corazón de estas personas. ¿Por qué? Porque el evangelio sí es el poder de Dios para salvar, de lo cual la Pascua era solamente un tipo, una sombra. Vamos a orar.